Esta es la octava. Soy Ricardo Rafael. Le agradezco muchísimo que me permita compartir la jornada de hoy y partirla para revisar algunos temas informativos, pero ya hacia el final de semana nos permitimos ver otros asuntos distintos a la política ruda y dura, revisar al ser humano su complejidad y sus aspectos más importantes. Y bueno, lo anuncié hace un momento, me honra hoy la visita del rabino Marcelo Ritner, me da mucho gusto tenerle aquí. Gracias, muchísimas gracias. Tiene pues obra muy larga, digamos, escrita, hablaremos de algunos de sus libros, pero también una obra comunitaria importante. Él es sociólogo, es cofundador y presidente de la Confraternidad Judio-Cristiana de México y ha hecho grandes esfuerzos por lo que se llama el ecumenismo, es decir, el encuentro con otros liderazgos religiosos. Y pues sobre ese bagaje es que quiero empezar a interpelarlo en esta conversación. Si me permites, Marcelo, me ha pedido que le hable de tú, así es que lo intentaré hacer. Por favor. A ver, lo primero es esta frase de algún filósofo francés, o sea, que el siglo XXI sería espiritual o no sería. Y en ese sentido es muy interesante cómo el argumento espiritual y en otras ocasiones religioso se ha vuelto a mezclar con lo político, no solo en México, sino en muchos países. Y claro, esto debe tener que ver con que hay un ayuno, hay un vacío espiritual en la gente, entre nosotros, hay orfandad espiritual, y de pronto pues la política no puede voltear para otro lado frente a esa necesidad. Al mismo tiempo, cuando los líderes políticos se empiezan a meter en el tema espiritual, es muy fácil que resbalen en el tema religioso y entonces pueden romper principios fundacionales, como es el caso mexicano, de la laicidad. Entonces déjeme comenzar con la primera pregunta. Sí hay un ayuno espiritual, hay una necesidad de encontrar respuestas espirituales en una época tan materialista como esta. Sí, yo creo que sí, indudablemente. Creo que justamente en la medida que desarrollamos un tipo de vida donde inclusive la tecnología se ha transformado como en un alimento, ¿no? Creo que lo que más necesitamos hoy es el alimento espiritual. Creo que hay un gran ayuno en ese sentido, ¿no? Y creo que realmente lo que sucede en el día a día es que lo espiritual va siendo como si fuera una imagen pisoteada, ¿no? Por toda la gente corriendo para llegar tarde y toda la gente ocupada con la cabeza en lo que no es exactamente cómo construir una vida, sino cómo sobrevivir. Y creo que todo eso tiene una connotación muy fuerte en todos. Tal vez hay un sentido, hay una historia de Elie Wiesel que fue el premio Nobel de la Paz. Él era un sobreviviente de Auschwitz y dedicó su vida a ser un testigo, ¿no? Entonces, él cuenta una historia que a mí me fascina. Lo conocí personalmente, tuvimos una relación, fue un maestro en una época, pero él cuenta que una vez Dios, llega un hombre a Dios y le pregunta, dice, ¿cómo te sientes tú siendo el Dios Todopoderoso, la figura más importante en la humanidad? Y le dice, bueno, dice, estoy realmente muy preocupado con las cosas que veo y voy trabajando. Y el hombre insiste y dice, pero a ver, ¿qué pasaría si tú pasas a ser hombre por una hora y yo paso a ser Dios? Y Dios le dice, bueno, hagamos el cambio. Y hacen el cambio y Elie Wiesel termina contando que desde entonces el hombre siente que es Dios y Dios está entre los hombres del resto de la humanidad. No le devolvió el trono. No devolvió el trono. Entonces creo que eso es parte del problema que nosotros seres humanos, ¿no? Estamos viviendo en la relación de un mundo cuyos valores existen, pero no están
en primera prioridad? El siglo XX fue un siglo donde se presumió entre muchos que la felicidad estaba ligada con tener cosas, Ujú. a la felicidad de las cosas. Eh, y ahora tendríamos que revisar si eso nos llevó a construir un mundo muy desigual, envilecido, incluso violento. Y tendríamos que revisar ahora si no, la felicidad también tiene que ver con los afectos. Y pareciera que no estamos preparados para construir una red valórica donde la felicidad esté ligada a cosas inmateriales. Este es uno de los grandes desafíos de este siglo que comienza y quizá sea una de las explicaciones de la violencia que estamos viviendo. No tenemos satisfechos los afectos y eso nos vuelve seres en choque, en guerra permanente. Sí, yo diría que probablemente la gran mayoría de la gente eh, siente una falta, un alimento de valores espirituales que le permitan tener un enfoque mucho más equilibrado de su propia vida, ¿no? Y entonces muchas veces eh, la gente termina viviendo personajes, ¿no?, que no son su vida, es decir, se apropia de la vida de alguien que es su ideal tal vez y trata de vivir esa vida, cuando en realidad lo que está haciendo es desperdiciar y desconocer sus propios valores. Entonces creo que lo que tú estás comentando tiene que ver también con el sentido de cómo nos vemos nosotros, es decir, cómo el hombre se ve a sí mismo, el ser humano se ve a sí mismo, ¿no? Y dice, cuando nos ponemos frente a un espejo, vemos tres figuras, ¿no? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Cómo me veo? Y cómo realmente soy. Es decir, son las tres figuras que tenemos que encontrar el equilibrio, y no son tres figuras que coinciden en aquello que somos. Y hay angustia en su desorden, en su duda, incoherencia. claro, sin duda, sin duda. Ahora, cuando miramos... No, perdón, ¿no te sorprende que se consuman billones de píldoras para poder estar, no estar tan ansiosos, para no estar tan nerviosos, y sin embargo tampoco vivimos en felicidad, ni siquiera en tranquilidad? Y botox y dietas desesperadas y Bueno. casi cualquier cosa que sirva para maquillar esa Sí, o apaciguar seguro, esa sí, angustia. sí. Ahora, lo que estamos observando es una ola creciente de violencia que recorre el mundo, habría que decirlo, que recorre los barrios, que recorre las calles de nuestro país, que recorre territorios muy extensos. Recientemente, pues la muerte trágica de esta niña Fátima, en fin, de Ingrid Escamilla la semana anterior, llevó a que se reflexionara, y te quiero llevar al terreno de la política, desde la tribuna presidencial, pues, que hay una ideología, el presidente la llama el neoliberalismo, que ha despojado al ser humano de estos valores, y que ahí está el origen, buena parte de la violencia que estamos viviendo. Hay quien le reclama por simplificar o sobresimplificar, pero ciertamente, yo no sé si llamarla neoliberalismo, pero sí el individualismo, sí el ayuno de los afectos, sí la imposibilidad de pertenecer a una buena comunidad, es fuente de violencia. Mira, como te habrás dado cuenta por mi acento, yo soy canadiense. No, bueno. Argentino-canadiense. Argentino-canadiense. ¿No? Para mí el continente es algo que he recorrido bastante, y siempre tuve la oportunidad inclusive de vivir 10 años en Brasil. La visión latinoamericana es algo que a mí me importa mucho. Y yo creo que hay que separar esto, porque uno de los grandes problemas que tenemos y sentimos es que ya estamos muy confundidos. Es decir, ya no sabemos qué es fake news
y que es verdad, ¿no? Somos bombardeados todo el tiempo, ¿no? O sea, como eh, una sensación de que uno pierde la identidad también, ¿no? Y creo que lo que la espiritualidad y la religión busca es poder completar el trabajo que Dios ha colocado. Nosotros somos, y esta es mi forma de pensarlo, nosotros somos una chispa, cada uno de nosotros tiene una chispa de Dios porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. Entonces, somos como una misión que tenemos es mejorar al ser humano, completar el trabajo en el mundo, etcétera. Yo no creo que esto se trata de una posición política. Yo creo que esto se trata de una educación o una falta de educación, de una inteligencia o de un juego de intereses que puede manipular cosas. Lo que sí creo es que finalmente el que sufre, sufre de uno y de otro, es decir, que es la población, la gente, y es ahí a donde debemos estar enfocados. Yo estoy plenamente a favor de la separación de Iglesia y Estado. Creo que debemos trabajar complementándonos, pero no dependiendo uno del otro, o uno estando sometido al otro. Ahora, México se declara Estado laico, sobre todo después de la Guerra Cristera, que dejó muy diezmada a la población. Sí. Hay territorios donde la cantidad de muertes que dejó esa guerra fueron muy superiores en comparación con la Revolución. Y en ese sentido tenemos algunas vacunas en México para no juntar el poder religioso y el poder político. Sin embargo, algo está cambiando. No me queda claro qué, pero en los discursos, en la proximidad con algunas iglesias, algo está moviendo. Habría quien dijese, se acabó la hipocresía, porque en efecto siempre hubo una muy estrecha relación entre la alta jerarquía católica y el poder público, aunque se reunían en lo oscurito. Pero ahora se hace explícito y hay otras expresiones religiosas que incluso están jugando un papel político muy importante. Cuando eso ocurre, los grupos religiosos en situación de minoría, sea por número o sea por ejercicio de sus derechos, pues más vale ponerse a temblar. Y en ese sentido me encantaría que abordáramos cómo la comunidad judía se puede sentir hoy en México frente a estos cambios de la relación entre el poder religioso y el poder público. Déjame irme a corte, Marcelo, y estamos en un momento de vuelta para tratar este tema. Estoy con Marcelo Ridner, él es rabino, sociólogo, cofundador y presidente de la Confraternidad Judío-Cristiana de México. No se vaya, esta es la octava. Regresamos en un momento. Pues estoy de vuelta con el rabino Marcelo Ridner. Me da muchísimo gusto que nos acompañes hoy en esta mesa. Y bueno, pues dejamos la pregunta, que sea una de las más complicadas de nuestra época, y es si desde tu mirada se estaría transformando pues, la estructura laica que ha puesto membranas de separación entre lo público político y lo público religioso. Mira, específicamente yo te diría claramente en relación a la comunidad judía, que no existe absolutamente ningún tipo de diferencia en cuanto a la libertad, en cuanto a la participación y a la integración de la comunidad en México. Esto no ha variado. No ha variado. Sus garantías, su pertenencia. Absolutamente. Nosotros somos, digo nosotros porque yo me hice ciudadano mexicano hace ya bastantes años. Somos mexicanos, vivimos México, vivimos las preocupaciones, vivimos las angustias y compartimos los éxitos. Y no, en este momento no ha habido ningún elemento como para que yo pudiera decirte a ti
ha habido alguna discriminación, ha habido algún problema, cero. Y desde que era jefe de gobierno, el presidente tenía buena relación con la comunidad. Ahora, yo sí me preguntaría si al ver, pues no sé, sobre todo si estas iglesias evangélicas hace crecer su poder, si no se está moviendo esto. Por ejemplo, la idea de que puedan tener estaciones de radio, la idea de que puedan militar, digamos, dentro del sistema de partidos, ¿no? La idea de que incluso puedan ser un brazo distribuidor de información por parte del Estado. Es decir, si esto, que el resto de las expresiones religiosas no están jugando, no genera, pues por lo menos un levantamiento de ceja, si no es que algo más. Mira, los judíos, a raíz de la experiencia histórica que hemos tenido, siempre levantamos la ceja. Yo te diría que vivimos con la ceja en alerta. Es una ceja hipersensible. Exacto, porque la historia se encargó de enseñarnos que así debe ser. Pero creo que fundamentalmente esto es eventualmente es un tema entre un grupo que el presidente está mencionando y la Iglesia Católica, ¿no? Esto no toca directamente a la parte judía, pero lo que te repito, no ha habido ningún tipo de Sí, es un reacomodo en el mundo cristiano, si me permites yo pienso que sí, depende de cada país. En Brasil, por ejemplo, también ha habido un cambio muy grande en ese sentido. La política y estas iglesias están hoy vinculadísimas. Sí, que hablabas tú de tu experiencia brasileña. Sin duda. Yo puedo parecer un romántico inocente, pero siempre pienso que tenemos que trabajar juntos. En cualquier área que quieras, necesitamos trabajar juntos. Si es en el área religiosa, juntos vamos a poder lograr más y mejor. Y siempre hemos trabajado en los años que llevo de trabajo. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con Monseñor Carlos Aguiar, con quien nos une una amistad. Y siempre lo que decíamos es, tenemos que resaltar lo que nos une y respetar lo que nos diferencia. Y con ese principio hemos podido platicar, hemos podido conocernos. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que hay es una gran ignorancia, un desconocimiento. Uno desconfía del otro, hablo en general, ¿no? Porque no nos conocemos. Es decir, por un lado todos gritamos contra la construcción de un muro que separa a dos países, pero la realidad es que entre las personas, ¿sí?, dependiendo de su color, de su religión, también se construyen muros, ¿sí?, que a veces son mucho más altos. Y creo que esos son los primeros muros que tenemos que tratar de derrotar. Esto me conduce hacia otra parte importante de esta conversación. El ecumenismo. Tú le has dedicado mucho tiempo a construir puentes, no muros, entre experiencias y fes distintas. A veces te habrá ido muy bien, a veces te habrá ido muy mal, pero sería interesante saber por qué le has dedicado tanto al ecumenismo, por qué cruzar la frontera de tu propia fe te ha sido un desafío importante. En mi rabinato, tengo 45 años en la vida pastoral, siempre ha sido para mí importante el acercamiento entre las personas. En la medida en que nos acercamos, desaparece el grito, porque nos escuchamos de cerca, ¿no? Y creo que en las diferentes religiones lo que he aprendido es que lo que más nos acerca es lo que nos permite conocernos. El estar cerca nos permite hacer desaparecer los miedos, hacer desaparecer la desconfianza y nos da la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Si me permites un minuto, una experiencia que te quiero contar, porque para mí fue la más conmovedora. No recuerdo si ya te la conté, pero bueno, eso es problema de mi edad, de otro caso. Pero cuando Ana Gladys, la coautora del libro recientemente publicado, me invitó a ir a Sonora
con los papás de la guardería de ABC, que fue el incendio que mató tantos niños y todo lo demás. Y los papás habían tenido alguna discusión con la autoridad religiosa local y me habían pedido a través de ella que querían conocerme por el libro también de Aprendiendo a decir adiós. Y entonces yo fui porque era algo que para mí era muy importante, pero después cuando llegué con los papás, y era un grupo de 48, no, 50 padres y madres, había algunas abuelas también, todos católicos, ¿no? Y bueno, platicamos mucho sobre muchísimas cosas, pero en algún momento se fue cerrando el círculo en relación a la religión de cada uno, ¿no? Y cuando terminamos de hablar, me pidieron hacer un círculo de oración. Y entonces yo les dije, yo lo hago encantado, porque creo que lo que vamos a rezar son los valores universales, ¿no? Que haya justicia, que podamos encontrar consuelo, que podamos continuar con nuestras vidas. Y para mí, Ricardo, esto fue el momento más fuerte de mi vida como una experiencia religiosa. Y casualmente no fue con otros judíos, fue con otros seres humanos. Y eso para mí fue un disparador de hacerme entender o de reconocer algunas ideas que a lo mejor no tenía cerradas. Y eso es lo que yo creo que necesitamos como humanidad, ¿no? Acercarnos, conocernos, porque muchos de los temores que tenemos no existen, como no existen muchos de los temores que manejamos en nuestra propia vida, ¿no? Me gustó mucho la frase que dijiste hace un momento: si nos acercamos, pierde importancia gritarnos, o claro, conjuramos el grito. La gente se grita porque se aleja. Si la gente se acercara, no hace falta gritar. Ahora, es una época cargada de polarizaciones, y en la polaridad solo hay gritos. ¿Cómo? Porque, a ver, este sí es signo de nuestros tiempos, ¿eh? Sí, Las propias claro. redes sociales, la necesidad de cargar de audiencia las discusiones, lleva a minimizar los argumentos, a cosificar a las personas, a tomar distancia, y lo que sigue es pegarse de gritos. Es una época gritona, digamos. Sí, pero si tú tomas una línea de la historia, ¿sí? Has tenido diferencias ideológicas, ¿sí? Siempre ha habido un grupo que pretendía una cosa y otro grupo que pretendía otra cosa. Siempre había diversas alternativas. Nunca viviste en una única opción. Aún en países que hayan establecido formas políticas liberales, conservadores, socialistas, lo que fuera, liberales, siempre hay, porque inclusive cuando tú estás viviendo en un momento de historia donde existe, podemos decir así, estoy buscando la palabra porque no quisiera utilizar una palabra equivocada, pero digamos donde existe una libertad controlada, vamos a ponerlo así, hay siempre un grupo que está por bajo. Es decir, cuando tú tomas algún país que establece determinada situación... autoritaria, por ejemplo. Autoritaria, estoy hablando de... Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Inmigración. Eso es algo bastante moderno, ¿sí? El inmigrar algunas veces fue forzado. Gente que para salvar sus vidas tuvo que hacerlo. Pero también hoy es una forma de no aceptar una determinada política. Lo que crea en el país al cual se transfieren necesidad de crear también una serie de modelos de integración y de humanidad con quienes están en ese país. Cierro, Marcelo, con la misma pregunta con la que empecé. ¿Será espiritual el siglo XXI?
¿O no será? Bueno, conoces el tango Cambalache, ¿no? Que dice siglo XX, siglo XXI será con nuevas experiencias, pero con esto que es el poder ir modificándonos, mejorando, desafiándonos, y yo espero que por encima de cualquier opinión o posición política, la humanidad mantenga aquello que son sus valores, su esencia, que es lo único que va a permitir que podamos juntos avanzar. Rabino Marcelo Rinde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a La Octava, aquí en Artículo 123, en Radio 88.1. Ha sido realmente un privilegio la conversación y ojalá sea la primera de una serie. A tus órdenes. Dejo recomendados los libros Aprendiendo a decir adiós cuando la muerte lastima tu corazón. Tómale una selfie a tu alma, que francamente es una muy buena provocación, y si no es ahora, ¿cuándo? Sobre la urgencia de vivir la vida. Textos que se suman al de Ana Gladys, justamente Cuando el amor puede más que la muerte, que lo revisamos aquí el viernes pasado. Okay. Vamos a corte, estamos de vuelta en un momento más. Vamos a hablar de temas económicos. ¿Por qué no crecemos? Es un poco la pregunta, o cómo hacerle para crecer y redistribuir al mismo tiempo. Estarán Rodolfo de la Torre, como todos los jueves, y también Benjamín Gil con nosotros. No se vayan.